acompáñenme, vamos a hablar. Estamos en democracia y para ejercer la democracia, mis queridos amigos, tenemos que conocer, informarnos, no podemos guiarnos por titulares nomás aislados de redes sociales. Vamos a conocer qué está pasando, qué de bueno sucedió, cómo era antes el tema de las viviendas, cómo es hoy y cómo va a ser. Acompáñame, vamos a disfrutar de esta conversación. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, a toda la mesa, especialmente al doctor Euclides Acevedo. Saludo especial. Yo tengo una profunda admiración al doctor Euclides. Es uno de los políticos que tiene la mayor capacidad de comunicación y de verba adentro. Entonces, siempre es un referente, al menos personalmente, siempre un referente escucharle. Y realmente uno de los políticos más importantes y más brillantes. Wow. Pensaba nomás yo, probablemente cometió un solo error que hasta ahora por eso no es presidente de la República, no haber sido afiliado al Partido Colorado. Estamos por afiliar. Si él era afiliado al Partido Colorado, te puedo decir que Euclides hubiera sido presidente de la República, pero está a tiempo todavía. Sí. Entonces, nunca es tarde para ser Colorado, decía un amigo. Y su última parte me da a pensar algo cuando decía cómo venía acompañado. Sí, me ha contado una anécdota de un, no voy a decir los nombres, de un ex senador de mi partido que fue convocado por el presidente, aparentemente oye portaba y lento. Hizo la presidenta de la República, Julano, ella porta porana. Hizo presidente, llegó a senador de la nación, otra cosa más, la anda ya pone vio. Va, ya la yapota. Ahí la anda yo bien acompañado, ¿cuándo voy a venir? Entonces respondiendo un poco. Lo que pasa es que vos siempre estuviste acompañando, ahora nomás. No, la verdad que para aclarar nomás la audiencia, me acompaña el equipo de trabajo de comunicación. Claro. Cierto, compañeras de trabajo, dije. Compañeras que estaban haciendo una gran gestión, difundiendo un poco lo que hacemos dentro de la institución y primeramente agradecerle a usted el espacio y la oportunidad, porque no siempre tenemos la posibilidad de comentar lo que estamos haciendo, difundir las gestiones de gobierno, por eso yo valoro mucho este espacio y le agradezco. Gracias, señor ministro. Bueno, me encantaría poder comunicar a la teleaudiencia, primero que nada, de dónde venimos en términos de población, cuál es la conducta en términos de vivienda de nuestra ciudadanía. Tenemos 6.100.000 ciudadanos, según el último censo, aproximadamente. ¿Dónde viven esas familias? Escuché que se divide por 3.5 más o menos. Sí, realmente es importante siempre hacer un punto de arranque. Sí. Hoy nosotros tenemos, primeramente, decir, un déficit habitacional de más de 900.000 viviendas, de las cuales 75% es el déficit cualitativo, es decir, que viviendas que necesitan ser mejoradas, ampliadas, y 25% son una necesidad de viviendas nuevas, ¿verdad? Somos, como todos saben, un poco más de 6,5 millones de habitantes. Uno calcula que en una vivienda en promedio vive 3.5 personas por vivienda. Es decir, que nosotros hoy tenemos una necesidad de casi 300.000 nuevas viviendas, porque tenemos 1 millón de paraguayos que no tienen vivienda propia. La mitad de ellos viven en casas de alquiler y la mitad vive en casa de sus familiares. Entonces, si vos dividís 1 millón por 3.5, hay una necesidad de 300.000 nuevas viviendas. Pero por otro lado, anualmente va creciendo las necesidades de nuevas viviendas porque lógicamente la población va avanzando, jóvenes que van conformando su familia y que requieren nuevas viviendas. Ese es un poco el punto de arranque de la realidad habitacional. Por otro lado, desde el punto de vista del Estado paraguayo, en las últimas décadas el Estado invirtió principalmente en los sectores más vulnerables y los sectores indígenas. Podemos llamar la parte más baja de la pirámide. Y la parte alta de la pirámide, aquellos que tenían ingresos elevados, son los que tenían la posibilidad de acceder a un financiamiento en términos de vivienda, ¿verdad? Okay. Pero el segmento mayoritario de la clase media trabajadora ha estado ausente de una política pública acorde a su realidad. Y ahí vamos un poco más en el tiempo también. En el año 2003, las tasas de interés para un crédito de vivienda eran del orden del 40%. Wow. Y el plazo máximo era solamente de 5 años. Entonces, imagínate, 2003, tasa 40% anual, plazo de 5 años. Un crédito de 500 millones en el año 2003, la cuota era de 19.600.000 guaraníes.
absolutamente imposible para la clase trabajadora. Y eso te responde por qué tenemos tantas familias sin vivienda y viviendo en alquiler en la casa de su familiar. Entonces, el gobierno del presidente Santiago Peña ya en campaña ha planteado el programa Cero Gaponá, que busca dar respuesta a este segmento, para lo cual hoy ya está en ejecución y en vigencia este programa con un financiamiento a largo plazo, hasta 30 años de plazo, a la tasa más baja no solamente del Paraguay, sino de toda la región, 6.5% en guaraníes, durante todo el periodo del préstamo. Entonces, vos hoy un crédito de 500 millones de guaraníes con Cero Gaponá 30 años, tu cuota es de 3.600.000 guaraníes. Ahí entonces te da la posibilidad real de que la clase trabajadora, sea funcionario del sector público, funcionario del sector privado o trabajadores independientes, puedan acceder a un financiamiento de esta naturaleza. Hoy el programa ha tenido una evolución a partir del 2.0, el día 24 de abril, en donde el ciudadano ya puede comprar una casa terminada, un departamento, un dúplex, puede construir en su propio terreno, puede comprar un terreno más la construcción de la casa o puede ampliar una vivienda existente, ¿verdad? Eso a partir de la visión del 2.0 que hicimos el 24 de abril pasado. Cero Gaponá ya empieza a tener sus primeros frutos. Ya tenemos resultados concretos, familias que están, por citarte hechos concretos, porque siempre es importante hablar con datos. Datos mata relato, es un refrán que yo también me gusta usar mucho, ¿verdad? El día viernes, por ejemplo, entregamos 4 viviendas en la ciudad de J. Augusto Saldívar, familias que se postularon a una casa terminado, precalificaron a través de nuestra plataforma, acercaron sus documentos al banco al cual ellos se postularon y pudieron acceder a un crédito y hoy ya están viviendo en sus casas propias. Hoy Cero Gaponá tiene proyectos que están periódicamente arrancando. También el día viernes anunciamos un proyecto nuevo que se estaba ofreciendo por nuestra plataforma, Mi Habita 1 en la ciudad de Luque. Ayer arrancamos 24 viviendas en la ciudad de Villa Ayes, Chaco Paraguayo. Esta mañana a las 11 arranca otro proyecto habitacional en la ciudad de Areguá. Mañana tenemos ya entrega de llave también de una vivienda terminada dentro del programa Cero Gaponá. Es decir, que el programa hoy ya se está expandiendo, ya tenemos resultados concretos. Hay 1.300 créditos preaprobados actualmente y 1.000 que están siendo analizados en las diferentes entidades financieras. O sea, hay 2.300 familias que ya están avanzando en sus respectivas postulaciones en las diferentes etapas que tiene este programa, que apunta, vuelvo a repetir, a dar respuesta a un segmento muy importante de la sociedad que ha estado marginado o fuera una política pública. Total. Como bien lo dijo el doctor Euclides Acevedo, la Constitución Nacional en su artículo 100 garantiza que todo paraguayo tiene derecho a una vivienda digna y el Estado debe trabajar para lograr ese propósito. Entonces, hoy, desde el gobierno del presidente Santiago Peña, lo que estamos es trabajando para cumplir este artículo constitucional, ¿verdad?, de que todos los paraguayos tengan derecho a tener una vivienda, y más teniendo en cuenta lo que vuelvo a mencionar acá al apreciado amigo doctor Euclides Acevedo. Está comprobado que en América el paraguayo es aquel que tiene mayor sentido de pertenencia a tener su propia vivienda. Ya lo decía el Papa Francisco, para dignificar a una familia hay que darle tierra, techo y trabajo. Y esas son condiciones fundamentales para que el ciudadano realmente se pueda dignificar. Vivienda, techo, tierra, techo y trabajo, decía permanentemente el Papa Francisco. Entonces, una vivienda, tenés la tierra, porque la persona es propietaria, y tenés el techo. Entonces, ahí se desarrolla su vida, ahí él desarrolla todo lo que es su entorno familiar y es probablemente uno de los activos más importantes que esa familia o esa persona va a tener a lo largo de su vida, tener su propia vivienda. Me gustaría sumar algunas cuestiones, distinguido ministro. Primero que nada, entender un poco la teleaudiencia. Paraguay hace 20 años que estamos haciendo esa comparación, 2003, 23 años, tenía casi 60% de personas en franja, en la línea de la pobreza, ¿verdad? Casi 60%, en el 97 va a ser más exacto. Hoy eso ha disminuido a 20, o sea que es natural que en aquel entonces
había programas dirigidos más a la clase más vulnerable en términos de ingresos. Hoy la clase media ha crecido, volviéndose mayoría, y eso obliga a que el Estado mire proyectos para esa clase cada vez mayoritaria. 12 de julio, tengo entendido, del 2024, arranca Cheroga Poná. Es reciente, cumplió un año ahora, hace unos días, hoy es día 30 de julio. Entonces es importante poner eso primero que nada. La gente habla mucho de cuántas se entregaron. Hay que tener en cuenta el tiempo de construcción que lleva entre 6 meses, 10 meses una casa, ¿verdad? Entonces, cuando formulamos mal la pregunta, tenemos que entender eso, señor ministro. ¿Es así? Totalmente de acuerdo. Mira, suscribo íntegramente y a veces un poco cuesta responder. Ayer decía un amigo mío, ¿verdad? Vos tenés mucha paciencia para responderme, dice, porque la construcción de una vivienda por lo menos lleva 10 a 12 meses. Entonces, formular la pregunta de cuántas viviendas entregaste en un programa que solamente tiene un año, es un poco, diría, casi, no es lo conducente. Lo que hay que hablar es de cuántos créditos preaprobados ya se tiene dentro del programa, porque eso es ya la concreción de que esa vivienda va a ser realidad. Y nosotros estamos diciendo 1.300 créditos ya preaprobados tenemos, de los cuales aparte tenemos 1.000 que hoy están siendo analizados en las diferentes entidades financieras, porque este es un programa en donde el ciudadano tiene la posibilidad de elegir cuál es la casa que va a comprar, cuál es el terreno que quiere comprar y cuál es el profesional que él quiere que le construya su vivienda, por un lado. Y también el ciudadano elige cuál es la entidad financiera con la cual quiere financiarse. Entonces, en este aspecto, el Estado no influye en ningún punto de la decisión del ciudadano. No le obliga a elegir un proyecto habitacional, no le obliga a elegir un terreno, sino es el ciudadano el que elige libremente de acuerdo a que le gusta la ubicación del terreno, le gusta la empresa constructora o elige la entidad financiera con la cual permanentemente está operando. Entonces, son 2.300 hasta la fecha que están créditos en gestión. ¿Verdad? La verdad que es un número muy importante. Son créditos que hoy totalizan aproximadamente 30 millones de dólares ya comprometidos, de un fondeo inicial de 55 millones de dólares del programa y que hemos sumado hace pocas semanas también 200 millones de dólares más de un crédito con la República China de Taiwán. Es decir, que este es un programa que hoy tenemos 250 millones de dólares aproximadamente, menos 30 que ya están comprometidos, hay un saldo de 220 millones de dólares que también nosotros, al ritmo que estamos yendo, ya estamos empezando a buscar nuevas líneas de financiamiento para empalmar, para que este programa no termine y se instale como una política pública, porque eso es lo que nosotros buscamos, que este sea un programa, una política pública que trascienda no solamente este gobierno, sino varios gobiernos sucesivos. Total. ¿Verdad? Porque esta es una necesidad real en donde hoy da una respuesta y por otro lado también es un generador económico muy importante porque la construcción de vivienda, la industria de la construcción probablemente es una de las industrias que más empleo genera. Claro, directo, rápido. Directo. Y si uno mira el último semestre, el crecimiento hoy que tenemos dentro del país, en gran medida uno de los componentes que más ha crecido ha sido la industria de la construcción, ¿verdad? Entonces, en esto es un círculo casi perfecto, llamemos. Le das vivienda digna a la familia y generas empleo a la clase trabajadora, a los albañiles, a los electricistas, plomeros, al olero, al ceramista, porque otra de las decisiones muy importantes que ha tomado el presidente de la República es apostar 100% a los materiales tradicionales, sea ladrillo, la teja, el tejuelón, a tal punto que estudio del propio departamento de Cordillera, 40% de todo lo que hoy se comercializa en las olerías y cerámica, al menos del departamento de Cordillera, es a través de las compras que hacen las empresas constructoras que están construyendo viviendas para el Estado paraguayo. Eso te da la pauta de la importancia de una política pública vinculada a la vivienda. Totalmente, y sumando nomás lo que dice el señor ministro, el impacto que genera, se vende el que vende el desayuno, el señor de la empanada, la señora que vende el pojaronzá, es una economía que se genera a través de las obras. A partir de ahí es importante entender lo que está diciendo, sin ánimo
de defender, pero sí de entenderle al Estado. El Estado promueve esto, la AFD, el Banco de Segundo Piso, que da el capital para que se pueda hacer a 30 años y se pueda hacer a esa tasa de 6.5, pero finalmente los bancos del sector privado, incluyendo, son los que deciden si van a dar o no. Y ahí tenemos que entender nuestra realidad del Paraguay. 60% no está bancarizado, no tiene cómo demostrar su huella económica. Entonces, es un proceso a nivel país, señor ministro, esto. Es una oportunidad. Las crisis generan oportunidades, también se dice, ¿verdad? Porque vos tenés hoy que hay dos motivos por los cuales algunas personas no han calificado todavía al programa de Cero Gapona. Uno, el nivel de informalidad, es decir, personas que tienen ingresos, pero no pueden demostrar esos ingresos. Y segundo, personas que están sobreendeudadas, ¿verdad? La mitad de estas personas que están sobreendeudadas hemos descubierto, porque como todo se desarrolla a través de la plataforma, podemos tener la trazabilidad de todos los postulantes. La mitad de los sobreendeudados tienen deudas entre 10 y 20 millones, que son deudas a criterio de las entidades financieras razonables, que los propios bancos están trabajando para darle un crédito puente, ¿verdad? A lo mejor a 5 o 7 años, que le haga bajar la necesidad que tiene esa familia y le califica otra vez para el programa. Okay. Por otro lado, el nivel de informalidad es una oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas familias que están todavía hoy o estaban informales no encontraban una razón para ser formal. ¿Cuál era la ventaja de ser formal? Ahora, si vos me decís, yo voy a tener un crédito a 30 años, a una tasa baja que me va a permitir mi casa propia, ahí yo encuentro una razón y una motivación para formalizar mi economía, ¿verdad? Yo recuerdo meses atrás, comento una experiencia, operadores de plataformas de vehículos, me decían que ellos ganan en promedio $1,000 mensuales, pero que no tributan. No facturan. No facturan porque la plataforma directamente les descontaba, no veían la necesidad. Y me dice, mira, si vos demostrás que tenés un ingreso de $1,000, o sea, 8 millones en promedio, vos podés acceder a un crédito importante de 300, 400 millones de guaraníes. Entonces ahí sí, sí es importante. Ahora sí me va a motivar, me interesa, me voy a formalizar, voy a demostrar que tengo este ingreso y voy a tener la posibilidad de acceder a un crédito. Y eso pasa con muchos trabajadores independientes que hoy no habían encontrado una motivación, pero sí con Cero Gapona una oportunidad para formalizarse y bancarizarse. Entonces, esto genera muchos beneficios colaterales, llamémosle de una manera, para el programa genera para toda la ciudadanía y para el Estado paraguayo. Sí. Eso de los 30 años que usted comentó al comienzo, sumamente gráfico su ejemplo. Hablaba el señor ministro, repito lo que dice, ¿verdad? 500 millones hace 20, 22 años. 40% de tasa a 5 años, 20 millones la cuota, impagable para una persona de clase media. Con esto, nosotros leíamos hace unos años seguramente este tema de Robert Kiyosaki, que hablaba de padres ricos, padres pobres, y te hablaba de las hipotecas de los Estados Unidos, de las tasas a 30 años, los plazos a 30 años, y acá en Paraguay era impensable. Para tomar conciencia nomás lo que está pasando en Paraguay, ¿verdad? Que podemos acceder a un patrimonio a 30 años, eso no es menor, señor ministro. No es menor. Y ahí es la participación. Esto iba a ser imposible sin que el Estado paraguayo participe y genere recursos para la AFD a una tasa baja que haga que la AFD pueda entregar a una tasa inferior al 6.5. No quiero decir la tasa que le entregan los bancos, pero los bancos tienen que salir al 6.5. Claro. Hoy por hoy, si vos mirás en el sistema financiero, hoy algunos CDA te van a pagar inclusive 9-10%. Sí. O sea, vos tenés hoy, vamos a decirle, 200 millones de guaraníes, vas a irte a cualquier banco, hoy probablemente te van a dar 9%, o algunos un poco más, inclusive a un año de plazo. Imagínate, si vos tomás el crédito de Cero Gapona, tu tasa es 6.5%. En guaraníes constante durante todo el periodo del tiempo. Si tomaste a 30 años, si tomaste a 25, a 20, porque también finalmente el ciudadano elige. Claro. Tu plazo máximo es 30, pero vos podés elegir un plazo menor, de acuerdo ya a tu ingreso. Entonces, eso te da la pauta de que realmente estas son condiciones excepcionales
y hoy está impactando y estamos teniendo un gran dinamismo. Prácticamente se están triplicando las postulaciones a partir del 2.0. Inclusive muchas entidades financieras están teniendo inconvenientes en el sentido de poder evaluar todas las solicitudes que están teniendo. Estamos hablando para que ellos tengan más recursos humanos en sus áreas vinculadas a la vivienda, porque como una política nueva, también las propias entidades financieras nos tienen hoy todos los recursos humanos preparados para evaluar las carpetas que están llegando en sus instituciones, ¿verdad? Totalmente. Solamente para que quede claro para la ciudadanía, señor ministro. El 1.0, el original Chero Gaponal al 12 de julio, ¿qué características tenía? Y a partir del 2.0, ¿cuáles son las características que cambiaron o que se sumaron? Bueno, el 1.0 que sigue vigente, arrancamos en donde las empresas desarrolladoras proponían el sitio donde se estaba construyendo la vivienda, proponían el modelo de la vivienda y lógicamente ahí salía el precio de la cuota. Entonces, vos ciudadanos tenía que elegir entre las propuestas existentes de nuestra plataforma. A partir del 2.0, el ciudadano que ya tiene su propio terreno en cualquier punto de la República del Paraguay puede adquirir un préstamo y construir la vivienda en un diseño que él haga con su profesional de confianza y construye en su casa, sea Horqueta, sea Pilar, sea Paraguarí, sea San Patricio, Ciudad del Este, ¿verdad? Por otro lado, vos también podés comprar el terreno y construir la casa, ¿verdad? Esa otro adicional, o sea, otra variante que se incorporó en el 2.0. O podés comprar ya una casa terminada, ya sea un departamento, ya sea un dúplex, o la misma casa que vos estás alquilando, podés comprar. Wow. Entonces, con la carta oferta que vos tenés del propietario que te está alquilando, vos cargás, entrar en nuestra plataforma www.cherogaponal.gov.pi, te va a viviendas terminadas y empezás a cargar los datos y tenés que cargar los datos de la carta oferta y te postulás en la entidad financiera, ¿verdad? Teniendo la aprobación, vos, vamos a suponer, vos estás alquilando una casa hoy que te cuesta 2 millones mensuales. El propietario te dice, yo te vendo por 300 millones de guaraníes de Salim. Y decía, porque en vez de pagarte la cuota que no va a ser mía, voy a pagar ya lo que va a ser mío. Y aparte, no va a cambiar tu cuota, porque el alquiler va creciendo año tras año, va incrementándose. Y te hago un cálculo. Si vos hoy tenés un alquiler de 2 millones y medio, calculemos una tasa de 2.5% de inflación anual nomás. Sí. Dentro de 30 años, tu alquiler va a ser 5 millones. En cambio, tu cuota con Chero Gaponal va a seguir siendo 2 millones de guaraníes. Entonces, este es un programa que nosotros creemos que es uno de los más importantes como política pública que está llevando adelante el gobierno del presidente Santiago Peña, probablemente junto a Hambre Cero, son las dos políticas más importantes que está dejando este gobierno y que va a cambiar la realidad habitacional. Porque yo suelo comentar también, y hay que mirar un poco países más desarrollados. Meses atrás, hace fin de año, vivimos en Europa, específicamente en España. Yo creo que el doctor Euclides tiene mucho conocimiento de lo que pasa en España. Había manifestaciones por el alto precio del alquiler. Familias que estaban pagando 50-60% de sus ingresos para pagar el alquiler. Españoles que estaban atacando a los turistas. Claro. Los turistas decían, pucha, ¿cómo te sentís? ¿Cómo me han atacado? Vos decía internamente. Pero, ¿qué pasa? Los ciudadanos europeos están considerando que por la gran afluencia de turistas están subiendo el precio de los alquileres, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tomamos una medida como esta para que la mayoría de la clase trabajadora, en vez de ser inquilinos, pasen a ser propietarios, vamos a tener probablemente en unos pocos años más situaciones de la misma naturaleza que están produciéndose en países desarrollados. Total. ¿Quiénes son las personas que pueden ingresar en términos de ingreso? Desde un salario mínimo hasta 5 salarios mínimos, que hoy es aproximadamente 14 millones y medio. El titular puede sumar un codeudor, o sea, si yo tengo 2 salarios mínimos, y supongamos mi señora, mi pareja, tiene otros 2 salarios mínimos de ingreso, se pueden sumar esos ingresos para poder calificar a un monto mayor, ¿verdad? Entonces, ese un poco es
El segmento al cual está destinado este programa son para aquellas que van a tener su primera casa, puede tener terreno pero no vivienda ya terminada, pero para aquellos que tienen viviendas terminadas pueden utilizar para ampliar su vivienda, porque como te decía, uno de los mayores déficits habitacionales que hoy tenemos en el país es el déficit cualitativo, es decir, familias que necesitan mejorar y ampliar sus viviendas. Totalmente, clarito quedó esto. Vamos a empezar a conversar con el panel, señor ministro. Claudia Melgarejo. Sí, ministro, un gusto tenerlo aquí con nosotros el día de hoy. Buenos días, América. Y me gustaría hablar de algo que nos mencionaba el senador Leite, que nos visitaba también en estos días, y hablaba un poquitito de estos paraguayos que fueron a residir al extranjero, ¿verdad? Que a lo mejor no fueron expulsados, pero se sintieron que de alguna manera no podían tener acá una mejor vida y van. Ellos representan una importante cantidad en cuanto a remesas y nos decía de que estaba la intención de generar algún tipo de proyecto para que estos ciudadanos que están viviendo en el exterior, que normalmente lo que buscan es brindarle comodidad o un buen pasar a sus parientes que quedaron acá, también puedan participar de las acciones de Yeroa Pona. ¿Eso está establecido? ¿Hay un plazo? ¿Y cómo se daría eso? Sí, estamos trabajando ya con el embajador Leite, senador con permiso, para que los residentes, paraguayos residentes del extranjero, en este caso específico en Estados Unidos, pero tenemos muchísimo en España, sí, así es, puedan tener la posibilidad de comprar una vivienda, de ir pagando desde España para cuando ellos regresen encuentren su propia casa. Porque hay una realidad también que están ocurriendo con muchas de estas familias, que ellos mismos te comentan, enviamos la plata a nuestros parientes, pero cuando lo topáis ¿verdad? Entonces, o encuentra otra realidad. Entonces, es un trabajo que lo estamos desarrollando. Yo estoy en contacto permanente ya con el embajador Leite. Él ni bien se posicione, va a estar generando esta posibilidad. También ya estamos conversando dentro de AFD para poder concretar que paraguayos residentes en el extranjero puedan ser beneficiados con el programa Yeroa Pona de comprar su vivienda y cuando tomen la decisión de retornar tengan realmente un espacio, una casa en donde poder habitar de vuelta a nuestra tierra. Pero eso tendrían que justificar los ingresos ¿de qué manera? O sea, tendrían que colectar todo, enviar, Bueno, directamente negocian con el banco, o la aspectos, AFD es la que sería como el aval de que eso se vaya a pagar. Justamente por eso te decía que con la AFD estamos trabajando para ver los aspectos técnicos, ¿verdad? La intención política está. Ahora, el aspecto técnico, claro, vamos a darle un poco a los técnicos que trabajen y nos digan de qué manera puedan representar. Y bueno, ahí un poco les respondo cuando acá me dice el doctor Euclides, creía que yo era ingeniero agrónomo. Te comento nomás una anécdota, doctor, cuando el entonces presidente Horacio Cartes me propone ser ministro de Agricultura. Y yo le digo, presidente, yo soy ingeniero civil. Me dice, no, yo lo que no quiero tu conocimiento, yo quiero tu habilidad política de gestionar, claro, un ministerio, porque también, y acá el doctor Euclides me va a dar fe, creo que de esto, que ha ocupado 3 ministerios. Un ministerio no pasa por el tener el título del ministerio específicamente hablando. Un ministerio es capacidad de conducir y de gestionar y de conformar grupos de trabajo. Liderazgo. Y liderazgo, ¿verdad? Entonces, me decía eso justamente el presidente Cartes, yo quiero tu capacidad de liderarme esa institución, de poder empujar. Y los aspectos técnicos, acostate en tu viceministro que te oriente. En este caso te respondo de esa manera. Nosotros la voluntad política lo tenemos. Entiendo. De que los paraguayos residentes del extranjero puedan acceder. Ahora le estamos dando la tarea a los técnicos para que nos digan cómo va a ser el proceso, qué tienen que justificar o qué tienen que enviar. Bueno, y un tema nada más, como para cerrar este tema, de la parte de todos estos créditos que fueron no aprobados, ministro, porque yo lo que creo que también lo que hizo Yeroa Pona es exponer, por un lado, la formalización me parece muy interesante porque efectivamente yo puedo tener un beneficio siendo formal, ¿verdad? Puedo acceder a créditos y en este caso tener quizás uno de los bienes más preciados, ¿verdad? A nivel emocional, económico, que es justamente el tener una vivienda, una casa. Creo que también queda como evidenciado de que falta educación financiera, ¿verdad? Porque muchas de estas personas se postulan y no acceden finalmente porque están sobreendeudados o creen que porque justamente ya está la opción, ya se les tiene que dar, pero sin embargo, esto tiene que tener una responsabilidad del ciudadano, no es que se les está regalando algo, el ciudadano tiene que de alguna manera poder aportar y ser responsable con esto, con estos fondos que se le está entregando para la vivienda, ¿no? Bueno, yo te respondo de dos maneras. Primero, lo último, yo
personalmente soy un convencido que tendríamos que introducir en las mallas curriculares de educación financiera Sí, de desde la acuerdo, escuela, sí. para mí. Porque muchas personas ni siquiera hacen una simple tablita de ingresos y egresos para saber cuál es su movimiento financiero, ¿verdad? Para mí eso es clave, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad que tendríamos que introducir, analizar la posibilidad de que una malla, porque inclusive el manejo de una persona no está en función siempre de su ingreso. Hay personas que tienen ingresos elevados que están más endeudados que personas que tienen bajos ingresos, Total. porque Sí. se administra mal, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, el tema de la formalización, que es casi hoy, no es un impedimento 100%. El año pasado, en septiembre, octubre, yo estuve en el Brasil y en conversaciones con la Caixa, justamente yo les planteaba cómo ustedes administran a los informales. Y también hay posibilidad que hay que trabajarlo más también acá, de que se le analice al informal por el lado del gasto y no por el lado del ingreso. Es decir, yo a lo mejor no puedo demostrar lo que gano, pero sí puedo demostrar que estoy gastando, Qué que estoy interesante viviendo en eso. un alquiler y que estoy pagando mes a mes, que estoy pagando mi factura de luz, que estoy pagando mi factura de agua. Entonces, en Brasil también hay un análisis por el lado del gasto, que es una posibilidad. Esto apenas está en pañales, este programa. Nosotros todas las posibilidades están abiertas para seguir analizando. Por eso hemos dicho, hoy estamos en la versión 2.0. No descartamos que más adelante tengamos una versión 3.0, 4.0 y así sucesivamente a los efectos de abrir la mayor posibilidad de que los paraguayos y las paraguayas puedan tener acceso a una vivienda. Me gusta. Que eso me da una apertura a mí para otra conversación, porque yo soy un creyente fiel que hay que mirar la cultura, la realidad y a partir de ahí crecer, ¿verdad? Entonces, sumo eso. Señora Luana Careaga. Bueno, ministro, un placer poder tenerle aquí en esta mañana. Seguramente una agenda muy cargada, pero bueno, agradecemos bastante que pueda tener el tiempo también para brindarnos muchas informaciones, no solamente aquí, sino también al televidente que tal vez ahora se está enterando de muchas cosas, ¿no? Mi consulta va porque aparte del proyecto Yeroa Porá, también están realizando una mejora integral en el barrio, en la Chacarita Alta, que es uno de los barrios más carenciados también en el departamento central. Yo quiero saber si es que existen otros proyectos de mejoramiento en otros barrios carenciados, para conocer un poquitito los demás proyectos aparte de Yeroa Porá. Bueno, nosotros otra de las políticas que estamos llevando adelante en la institución es abordar varios sectores. Como le decía yo, normalmente el Ministerio de la Vivienda, anteriormente Senavitat, era más conocido por hacer viviendas sociales para los sectores de ingreso bajo o sectores indígenas. Hoy, por decirlo de una manera, queremos ampliar nuestra cartera en el sentido de que hoy tenemos el programa Yeroa Porá, que está destinado al segmento de la clase media trabajadora. El FONAVI es para los sectores de bajos ingresos. Y hay otros programas especiales, lo que vos mencionaste, el programa de mejoramiento integral del barrio Chacarita Alta, que es un programa que está llegando al final de su ejecución, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que había arrancado en el periodo del presidente Horacio Cartes como proyecto, y a partir de este gobierno, los últimos 2 años, le hemos dado una gran celeridad, en donde la intención justamente es que las familias puedan reubicarse en el mismo sitio, ¿verdad? Pero dándole, por supuesto, ya un entorno mucho más favorable, en donde también hay abordado temas medioambientales, temas de iluminación, de saneamiento, y es una experiencia que nosotros estamos calificando de muy positiva, porque también hubieron ya experiencias en donde estas familias fueron trasladadas a otros sitios y que no han tenido el resultado esperado. Es decir, muchas de ellas, muchos de estos proyectos habitacionales inclusive fueron abandonados y volvieron a retornar estas familias a esos lugares. Entonces, Chacarita Alta es una experiencia que para nosotros es muy exitosa, que está llegando a su etapa final, vuelvo a reiterar, y lo estamos mirando de una manera que pueda ser replicado el Estado paraguayo. Está, por ejemplo, el proyecto Bañado Sur, de Tacumbú. Eso está como ejecución dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Está el proyecto de recuperación del centro histórico, la resiliencia urbana. O sea, hay proyectos
que también se están abordando a los efectos de recuperar, por ejemplo, el centro histórico, que es un proyecto que está liderando el despacho de la primera dama, teniendo en cuenta que hoy por hoy el centro de Asunción prácticamente se está despoblando, y lo que se busca de vuelta es repoblar teniendo en cuenta que los servicios ya están dentro del centro. Cuando hablamos de servicios, agua potable, saneamiento, luz eléctrica, transporte, entonces lo ideal es tratar de que haya una mayor densidad por metro cuadrado dentro del centro histórico. Así es. El poeta Emiliano R. Fernández escribió una canción que se titulaba 1 de marzo, y él escribía una estrofa, Peina Chetapín. Había un programa que se llamaba Chetapín, que quiere decir mi rancho en castellano. ¿Cómo está ese programa? ¿A dónde iba dirigido? Bueno, es un programa que fue financiado principalmente con recursos de la República China y Taiwán, que está abordando principalmente a dar vivienda a los pueblos originarios. Estamos justamente llevando adelante en las próximas semanas un llamado a licitación de nuevas 660 viviendas de vuelta dentro del programa ZPI, 100% destinado a comunidades indígenas de varios departamentos, principalmente el Chaco paraguayo. Así que también es otro de los programas que está vigente dentro de la institución. Por eso decía, tenemos varios programas que están dentro de la institución tratando de abordar y dar respuesta a todos los sectores de la sociedad y a todos los sectores a nivel de ingresos también. Fuertísimo. Decía la compañera Luana, y usted le respondía, Fonavi hizo más en este gobierno, creo que cerca de 14.000 viviendas ya, señor ministro. ¿Es así? Nosotros en este gobierno, en 2 años, estamos igualando lo que se hizo en 5 años anteriores. Estamos llegando a más de 35.000 viviendas gestionadas, de los cuales 20.000 ya están concluidas. Y ahí quiero entrar a la aclaración, porque siempre a veces hay un análisis. ¿Qué es lo que es gestionada? Gestionada significa los que han arrancado y están en diferentes etapas de la vivienda. Claro. Es decir, algunos están en cimiento, otro está a altura de 1 metro, otro está techado, otro está revocando, ¿verdad? De esas 35.000, hasta la fecha concluido y entregado más de 20.000, que son todos los programas de vivienda que tiene el gobierno nacional, no solamente el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, ¿verdad? Porque también hay programas de vivienda en las entidades financieras, llamémosle el Banco Nacional de Fomento o las financiadas a través de la agencia financiera. También hay algunos programas que están llevando también el MOPC, es decir, la suma de todas las instituciones que trabajan en otorgamiento de vivienda en la República del Paraguay son estos números que te he mencionado, ¿verdad? Y en 2 años estamos igualando lo que se hizo en 5 años anteriores, que te da la pauta de la intensidad y la importancia que hoy le da el gobierno a la política pública vinculada a la vivienda. Aún así, es todavía insuficiente los números que estamos teniendo, ¿verdad? Nosotros, a los números que tenemos hoy, lo ideal, según estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, es llevar adelante entre 40.000 y 50.000 viviendas año para realmente reducir y llegar a la brecha, a reducir a 0 la brecha que hoy tenemos. Hoy estamos en promedio entre 15 a 18.000 años en todo el sector. Es decir, nosotros necesitamos duplicar, pero lógicamente eso hay un condimento que supone que muchas veces es la limitación de los recursos. Totalmente. Dato, eso es contundente, es claro, y tenemos que estudiar bien esto para poder hacer bien las preguntas, porque eso transmitimos a la ciudadanía. Nendie Caraí, doctor Euclides. En esta mesa, ministro, hemos discutido una vez la antinomia técnico y político. Por supuesto, yo sufrí una traición ideológica o de formación y sigo sosteniendo que la administración del Estado no puede estar a cargo del técnico, sino que del político. Pero el político entrenado, no es el político tan imbú ese que aparece ahí por una especie de azar electoral. Creo que el ministro Baruja es una verificación fáctica de lo que hemos sostenido en esta mesa, que el político es el que gestiona y administra la cuestión de Estado. Ministro Baruja puede ser tranquilamente ministro de Salud sin ser médico. ¿Por qué? Por lo que estuvo explicando. La gestión política, que eso es intransferible e irrenunciable. Ministro, técnico estuvo explicando acá con datos que son irrevocables,
Es secretario político de un partido político. No, un partido político cualquiera. Centenario y forma parte de nuestra historia política. Aparentemente yo me abandoné la gestión pública de ministro, pero estoy informado. Tengo acceso a la información. Busco la información. No me quedo en el mundo del rumor. La político cuenta y periodismo. No hay por y político cuenta. A otra cosa no le ya. Pues. Tengo acceso a una consultora internacional que ya trabajó hace mucho tiempo en Paraguay. El comentario de los mentideros políticos asuncenos. Remediporáneo, de me vea. Ya más de una vez te pregunté si tenías pretensiones presidenciales. Porque el ministro Baruja mide bien y es extraño. Es uno de los pocos políticos que tiene mayoría absoluta de simpatizantes. Ojalá, escucho lo mismo. Ojalá, juicio de por qué. Porque él no renunció a la modestia de su origen, no le envaneció ni le volvió arrogante haber accedido a las altas cumbres del gobierno. Pregunta. Y Catupi veña candidata, yo puedo ir lento, pero a lo mejor esto te compromete porque resulta que la rivalidad, más que la rivalidad, una especie así de canibalismo político, es característica de nuestra política criolla. Pero a lo mejor le aprieto, pero él es un hombre público. Tengo información, mide bien. Y si bien es cierto, las candidaturas son prematuras hoy día, nadie discute que Baruja es un presidenciable. Pero hay que ver, eso depende de su voluntad. Si me querés responder, me respondes. ¿Vos sos presidenciable? No hay ningún inconveniente. Mira, doctor, nosotros dentro de nuestro proyecto para el 2028, nuestro candidato es el actual vicepresidente Pedro Aliana, el compañero Pedro Aliana, que ha recorrido ya diferentes estamentos, ha sido gobernador, ha sido varias veces diputado, presidente de la Cámara, hoy presidente del Partido Colorado, vicepresidente de la República. Ha cumplido prácticamente con todos los estamentos, llamémosle, partidarios y de gestión. Yo soy parte de un proyecto político, soy parte de un movimiento en el cual mi posición política futura va a depender un poco de lo que los compañeros determinen en su momento y también del resultado de mi gestión, ¿verdad? Porque yo siempre digo, uno es producto de su gestión, y lo digo no ahora, lo digo hace 20 años ya, cuando arrancaba un poco intendente de Paraguarí, cuando algunos me decían, por ejemplo, me decía, vos era intendente y me decían, vos querés reelegirte, y yo decía, no, vamos a hacer una buena gestión, que si hacemos una buena gestión, la gente va a optarnos para poder seguir. Porque la estructura y los recursos son importantes, pero no son determinantes. Lo más importante es la gestión, ¿verdad? Y lo que decías vos del tema de la gestión política, esto me hace recordar, porque lo escuché hace pocos días, una homilía del obispo de mi departamento, Celestino Campos, en la misa de Yaguarón, San Buenaventura. Decía Juan Pablo II que una autoridad debe tener una buena cabeza y un buen corazón, pero por sobre todo y corazón ponara, porque no vale va a ver la iña capona, jala y corazón michino. Y eso es muchas veces lo que necesitamos en una gestión, en mi opinión. A veces tenemos muy buenos técnicos, pero no hay la sentimiento en el corazón pona o no ñandú y la realidad. Y a veces hay decisiones técnicas que parecerían ser brillantes, pero que no tiene toda la ecuación en el análisis. Y hasta si me permití, yo hace pocos días usé unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, te iba a decir, hoy hay muchísimas tecnologías que te hacen casas prefabricadas. Te ofrecen de todos los países del mundo casas prefabricadas, ¿verdad? Que si vos analizás técnicamente en un momento, hasta puede ser un precio inferior a una casa de material tradicional. El tiempo de ejecución, a lo mejor en un mes voy a tener 5.000 casas ejecutadas, ¿verdad? Si vos te quedás con el simple análisis técnico, vos te vas a tirar de cabeza ese análisis. ¿Cuál la tapereta? Pero si vos te mirás si analizás las otras variables de tu ecuación,
Y vos tenés hoy 20.000 paraguayos que están viviendo gracias a la construcción de vivienda, proveyendo ladrillo, teja, tejuelones, proveyendo la mano de obra. ¿Y qué vas a hacer con estas 20.000 familias que hoy están viviendo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Que se vayan todos, que se suiciden todos? Entonces, ahí es importante, en mi opinión, que el que tiene la conducción tenga todos los condimentos para poder tomar una decisión adecuada. Por eso decía, hay muchas decisiones que técnicamente pueden ser correctas, pero políticamente incorrectas. Entonces, mientras vos no le tenés una opción a estas 20.000 familias que hoy viven de la industria de la construcción de la vivienda, en el sentido de decir, acá tenés estas industrias, acá tenés estos empleos, en donde vas a tener IPS salario, no podés, en mi opinión, tomar una decisión de abordar hacia las casas prefabricadas. Y lo hemos hablado claramente del minuto cero. Y lo decimos cuando nos visitan. Hace la semana pasada tuve la visita de empresarios de la Cámara de la Paraguaya de la Construcción de Iche Chilena. Y no le decía, toda vez que no quiera vos plantearnos viviendas prefabricadas, vamos a conversar. Pero si vos me planteas de entrar bien, es yureíta ñeñemongueta. Claro. Esta vez se me recibí gente que quiere plantearme vivienda prefabricada. Anda recibido y porque más rápido, ambos periodistas la hay tiempo en su escuela, hace ya periodistas hace tiempo. Porque es una política pública en donde primero tenemos que mirar a las personas, que es también una de las doctrinas de mi partido. La doctrina de mi partido, el Partido Colorado, el ser humano, el individuo como centro de las políticas públicas y no el capital. Totalmente. Señor Euclides. Para que veas cómo es la respuesta del político. Ñarándola. No, aguarache y letrado, pero atendé bien, pero hay algo importante que señaló. Sí. Él se siente el recurso de un proyecto. Y eso es importante porque ¿qué es lo que debe caracterizar al hombre público? Ideas, proyectos y al servicio del proyecto, no el proyecto al servicio del protagonista. Y él evidentemente está en el cursus honorum que decían los romanos, ¿verdad? Intendente, gobernador, 2 veces ministro, puede ser vicepresidente, presidente. Eso va a dar la coyuntura. Mide bien. ¿Por qué? Porque gestiona bien. Porque tiene razón y tiene corazón. Y corazón ya era gestante o con caraico. Bueno, señor ministro, y usted tenemos que estar en 10. Siempre bienvenido acá a este lugar. Le deseamos toda la fuerza y todos los éxitos, porque si a usted le va bien, no va a ir bien a todos los paraguayos. No, yo vuelvo a reiterarte, Salim, a todos los integrantes de la mesa, mi agradecimiento porque no siempre tenemos la posibilidad de difundir programas de gobierno, no siempre tenemos tal vez el espacio que queremos. Bueno, uno respeta muchas veces y cuando recibimos la posibilidad de un medio de comunicación, porque una de las dificultades que hoy nosotros tenemos es hacer saber nuestro programa, hacer conocer. Porque lastimosamente pagar por una publicidad de un programa, lastimosamente está mal visto muchas veces por la ciudadanía. Claro. Que para mí es un error. Porque yo creo que programas de esta naturaleza nosotros tendríamos que estar teniendo la posibilidad de pagar espacios televisivos, radiales, para que toda la ciudadanía sepa que existe una posibilidad de un programa que le pueda permitir cumplir el sueño de su casa propia con un financiamiento a largo plazo, como es hasta 30 años, y a una tasa baja del 6.5% en guaraní. Así que muchísimas gracias y a las órdenes cuando ustedes requieran, con mucho gusto vamos a regresar de vuelta. Gracias, señor ministro. Estuvo con nosotros el señor ministro del MUV, Juan Carlos Baruja. Vamos a una pausa. En instantes seguimos con más Buenos Días, América.